Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:04 de la mañana de hoy, 23 de abril, jueves del 2026. A esta hora vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico y lo que creo que no terminé diciendo ayer, pero que me parece importante contextualizar, sobre todo que hoy están cerrados los portones del recinto de Río Piedras por 72 horas. Hasta que no se vaya Sayira Jordán Conde, el próximo 4 de mayo puede haber un proceso huelgario en la Universidad de Puerto Rico que empieza, como siempre, en el activo y militante recinto de Río Piedras. Vamos a hablar también de lo que está pasando al interior del Partido Nuevo Progresista, ejecutivo y legislativo, en dos vías. Lo que Tomás Rivera Chats ahora tiene como fuerte al comisionado de la policía, al agente del FBI, Joseph González. En el contexto de lo que critica por un ascenso que le dio a la excolta de la secretaria de Justicia entonces, Janet Parra. Vamos a hablar de eso y sobre lo que está pasando en la Cámara de Representantes cuando el presidente Carlos Johnny Méndez dejó sin efecto y paralizó la investigación del DTOP. ¿Por qué es importante? Porque me parece que hay un asunto medular ahí que tiene que ver con lo procesal y la capacidad que tiene y el amplio poder investigativo que tiene la legislatura de Puerto Rico. Si se lo cede el pleno de esa legislatura, la Asamblea Legislativa, al presidente en el caso de la Cámara, o realmente lo puede retomar en una resolución que está radicada, y vamos a conversar sobre eso con el representante Denis Márquez del Partido Independentista. Así es que entre eso y la insistencia del gobierno de Jennifer González de ir, sobre todo la legislatura y el Ejecutivo, en contra de los trabajadores y trabajadoras, dejando la Comisión de Salario Mínimo fuera y tratando de decapitarla en este momento. Vamos a hablar sobre eso. Antes voy a ustedes, gracias por estar todos los que están. Y voy a ir a las millas
todos siéntanse invitados, incluso aquellos que nos dan su aportación a través de ATH Móvil y de PayPal y tarjetas de crédito. Gracias por todo eso, Josefina, Mildred Lozada, Ricardo Alcruz, todo el mundo. Gracias por su apoyo y saben que pueden hacerlo aquí a través de este chat siempre que estamos en vivo. Por ahí llegó Irving Maldonado primero, Berenique, Edgardo Núñez, Vivian López, Carlos Santos, Milagro Fontán, Madeline Rivera, Mildred Lozada, Carolyn Miranda, Alcaraz, José Irán. ¿Eres nuevo o no te había saludado? Nilda Cruz, saludos. Hace tiempo que no te veía desde Humacao, Irmita Vivaldi, Nereida Ramos, Eneida Soto, Norberto Cancela, Ariel Cartagena, siempre por ahí Nelson Guzmán, Luz Díaz desde Winter Garden, Carmelo alias Irving, Carmelo está por ahí, Carmelo Rodríguez, que es nuestro amigo Malungo, María Crechoni, María Isabel, Lisa Licea, hacía rato que no te veía en vivo, Nelson Guzmán, siempre Bodrogo, Eneida ya lo dije, María Colón Sánchez, Mick Bernie, Estrella Luna, San Juan Paloma, Ilka, Víctor Lozano, Mayri García, Olga Inés, Carlito, Chocadowns, Gloria Ramos, Rita Guzmán, Norma Rivera, Luis Daniel Ortiz, Nicolasa y H. Luis Guadalupe. A todos y todas, gracias por estar. Y vamos a las 8:15, vamos a hablar con el representante de Denis Márquez, pero antes yo quiero decir algo sobre la Universidad de Puerto Rico. Hoy amaneció cerrada. Esta es una imagen de hace una semana cuando también hizo lo propio el recinto de Río Piedras, los estudiantes. Y en ese contexto quiero decir dos cosas que me parecen importantes. Recordemos que la Universidad de Puerto Rico casi siempre es uno de sus recintos más grandes. El primer centro docente es el de Río Piedras. Del primer centro docente es el de Río Piedras. Así también Mayagüez es uno de los más grandes. Pero Río Piedras siempre ha tenido una postura bien militante de parte de sus estudiantes. Obviamente hay mucha diversidad de estudiantes allá. Y creo que es importante destacar que siempre son los que dan la cara. Es uno de los recintos que más está sufriendo por los recortes de fondos, que sufrió el despido de una de su rectora, Ángela, se me olvida el apellido, gracias. Angie Ángela Varela. Y esta imagen es de las últimas semanas. Quieren quitarme el río y también la uni. Creo que aquí hay un planteamiento importante que debe ser consistente a través de todo el proceso que los estudiantes van a ejecutar como entiendan deben de ejecutar. Pero es esta imagen de retomar el poder que ha tenido la cultura y la denuncia a través de la cultura, en este caso Bad Bunny, con relación a lo que está pasando en Puerto Rico del desplazamiento. Y me parece que ubicar ahí en esa misma canción, Quieren quitarme el río, también la uni, también la playa, es lo que realmente está ocurriendo en Puerto Rico, y nosotros le damos, por lo menos aquí en Bonita Radio, no solamente las informaciones que discutimos y analizamos, es que le traemos los documentos y la historia y el contexto. Y ayer fue un contexto súper urgente y bien específico sobre cómo las administraciones del Partido Nuevo Progresista han tratado a la universidad y han querido desbancar en términos económicos a la Universidad de Puerto Rico. Y es lo que decíamos ayer que tiene que ver con el fondo de retiro. Y estas son las imágenes que dicen cómo ese fondo de retiro tiene suficiente dinero, que a enero del 2025 tenía 1.7 millones, 1.700 millones de dólares, pero al mes de marzo está en 1.900. Es decir, fondos tiene. Quien le debe es el patrono, Universidad de Puerto Rico. Quien le debe es ese patrono que ha querido desbancar lo que le ha querido meter las manos desde el 2011, cuando hicieron malas inversiones y fueron cuestionadas por la Junta de Retiro. Lo que tuvo que hacer la Junta de crear un fideicomiso para que la universidad y los políticos de la universidad, entre ellos Luis Fortuño, el presidente de la Junta de Síndicos entonces, Luis Berríos Amadeo, Agustín Cabrer, tantos otros querían meterle las manos a ese fondo de inversión, mal invertir. Después se fueron y andan en sus casas de vacaciones y jubilados. Mientras los jubilados de la Universidad de Puerto Rico tienen que estar pendientes de lo que está pasando.
Y por eso crearon el fideicomiso. Después de eso, Zoraida Buxó quiso hacerlo en el 2017 y en el 2020 tuvieron que crear el fideicomiso. Y aquí estamos en este momento, pero está tan bien administrado que tiene 1.900 millones de dólares. Y no lo digo muy duro, pero ya no le pueden meter las manos, pero es lo que se dijo duro en un momento dado de que pasaba en el Fondo del Seguro del Estado, que pasaba en las cooperativas, y que hizo el gobierno de Luis Fortuño, entre otros, el hoy líder de la campaña del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, el ex representante Ángel, hoy estoy con los apellidos malísimos, Kit Cajita, Ángel Cintrón, y sabemos que esa es la manera que operan. Y me parece que hay que seguir insistiendo, estar del lado de la universidad, del lado de los estudiantes, del lado de ese profesorado y de esos empleados, porque lo que quieren hacer es congelarlo, el sistema de retiro, para desbancarlo, para destruirlo y no pagarle a la universidad lo que le deben. Y yo no veo a la Junta de Control Fiscal diciéndole a la universidad que le tiene que pagar y buscando el dinero para que le paguen. Porque ese dinero no es de la universidad ni de los políticos, es de los empleados que pagaron esa remesa. Y el gobierno le dejó de pagar las remesas a la Junta. Recordemos que ahí hay por lo menos 19,000 empleados al día de hoy, que se acogen al retiro por lo que ellos aportaron y por lo que por ley tenía que aportar la Universidad de Puerto Rico. Así es que yo creo que todo lo que está pasando alrededor de la universidad, Sayira Jordán, que irle bien finito, porque va a quedar como la que en efecto se prestó con Jennifer González y tantos otros para destruir la Universidad de Puerto Rico. Y como si eso fuera poco, y voy a terminar aquí con el tema del salario mínimo, porque tiene que ver con lo que estamos hablando de cómo la universidad, cómo el Estado trata a los empleados de la universidad y cómo en este caso el Estado pretende tratar a aquellos que viven del salario mínimo. Ustedes saben que se creó por ley una comisión evaluadora de el salario mínimo en Puerto Rico. Pues yo quiero que ustedes sepan que el representante Roberto López Román radicó un proyecto. Este debe ser un muchacho demandado del Johnny Méndez y de los líderes del Partido Nuevo Progresista, porque una de las crisis que tiene la legislatura de Puerto Rico, a Johnny Méndez no le importa porque yo creo que él está bastante por ahí, pero una de las crisis que sabe Tomás Rivera Chatz, que no es una persona bruta, que tiene en la legislatura de Puerto Rico es la incapacidad de conocimiento y la incapacidad intelectual que tiene entre los nuevos legisladores. Hay que hacerle los proyectos, pero no solamente hacérselo. Hay que darle los talking points y no saben leer los talking points para poder proyectar lo que están radicando. Eso es una realidad en la legislatura de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez hoy. ¿Y qué pasa? Precisamente este legislador del Nuevo Cuño trae un proyecto para eliminar la comisión evaluadora de salario mínimo. Y es la que analiza los aumentos basados en datos científicos y no en la presión política partidista. Pues ayer precisamente hubo el liderato del sector sindical y profesional que participa en esa comisión, entre ellos Iyari Ríos González, advirtieron lo que significa y lo que produciría esto. Precisamente, en todo caso, desinforman y conducen a error a los elaboradores de política pública. Dice Ríos González. Nuestra intención es presentar información empírica corroborable que permita a las autoridades gubernamentales disponer de los elementos de juicio necesarios para evaluar esta medida. Por ejemplo, gracias a la Ley 47 ya se ha logrado reducir la tasa de pobreza y desempleo. Tenemos la certeza de una evaluación que se fundamente en un análisis científico y racional de la información que ofrecemos. O sea, que lo que está pasando para eliminar
y lo que pretende el legislador del Partido Nuevo Progresista para eliminar la comisión es precisamente, vamos a utilizar la balanza político-partidista. Cuando el PNP esté perdiendo, aumentamos el salario mínimo, pero no es por razón de la información científica que tenemos, que se produce precisamente de la realidad que está ocurriendo en el mercado, en la calle, que la gente no tiene dinero para pagar y hay que ir aumentando ese salario mínimo. No, vamos a hacerlo a base de cuando estemos abajo, cuando estemos arriba. Esto para que la gente tenga claro quiénes son los que se preocupan por los trabajadores y trabajadoras, porque mire que yo he visto anuncios, mire que yo he visto a Tomás Rivera Chatz, a Carlos Johnny Méndez, a la gobernadora, a todos los legisladores, decir que ellos son los que protegen a los trabajadores. A Gregorio Matías, que ya mismo lo tenemos en una foto con la gobernadora, es más, lo voy a poner ahora, para que ustedes vean las cosas importantes. No es las fotos que se toman, es con la intención que se toman las fotos. Para Gregorio Matías y la gobernadora de Puerto Rico, olvídense por hoy de los trabajadores, porque cada vez que sacan una foto juntos mienten con relación a la defensa de los trabajadores. Ahora se la toman con un bachetero de República Dominicana, porque para eso es que ellos están. Y de ahí yo quiero ir al tema de lo que nos ocupa con relación a Johnny Méndez y el poder de la legislatura para investigar. Yo creo que lo que está pasando, y mi amigo y asesor de Bonita Radio desde el punto de vista de legislatura, mi amigo Ariel Nazario lo dijo claramente en un análisis que hizo en sus redes sociales. El poder de la legislatura de investigar es sumamente amplio y está reconocido así por el Tribunal Supremo. Lo que hizo Carlos Johnny Méndez es precisamente limitar esa capacidad de investigación, socolor de que supuestamente interviene con la investigación que está llevando a cabo Justicia y el fiscal especial independiente. Falso. Miente Johnny Méndez, miente. No hay manera. Incluso en la carta que yo leí, que le envió Johnny Méndez a el legislador de su partido que está llevando a cabo esa investigación, Johnny Méndez, que el pasado martes estaba bachateando en una actividad en Lajas, dice y cita un caso, precisamente Watkins, que habla sobre el poder investigativo de la legislatura. Y lo que dice Johnny Méndez, que dice ese caso, es falso. La interpretación es totalmente errónea. Lo que hace ese caso precisamente es vindicar el poder investigativo, el amplio poder investigativo que tiene la legislatura. Así es que yo quiero hablar con el representante Denis Márquez para que el representante Denis Márquez nos explique qué puede pasar hoy. Yo tengo algunas preguntas específicas sobre... Saludos y buenos días, Denis Márquez, representante. Estamos en vivo y yo quisiera, la primera pregunta, establecer qué puede pasar hoy. Quizás voy un poco más atrás en términos de qué pasó cuando Johnny Méndez paralizó esa investigación, y usted me corrige si yo estoy equivocada, si eso no va en contra precisamente de la disposición que tuvo la legislatura, la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara, para investigar un asunto y lo paraliza, motu propio, el presidente. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Bueno, obviamente no debe haberlo paralizado. Yo revisaba el reglamento de la Cámara tratando de buscar la fuente de poder para hacer eso, tal vez en términos de que él controla las comisiones y controla los mecanismos de las comisiones, pero independientemente o además de ese asunto, es una contradicción decir que hay una diferencia al poder ejecutivo, en particular la oficina del FEI, citando un caso del Supremo de los Estados Unidos, mal citado por cierto, pero por el otro lado, haciéndole daño a las prerrogativas de la Asamblea Legislativa.
O sea, no hay ninguna razón, ni jurídica, ni legislativa, ni de ningún tipo procesal, ni sustantiva para haber paralizado esto. Más allá de no querer que la Cámara continuara haciendo su trabajo y de citar, como estaban citados, personas muy vinculadas al asunto y de manera directa los jefes de agencia. Y particularmente que el FEI tiene información que es producto de la investigación de la Cámara. Y yo he sostenido desde ayer que hay un montón de asuntos, independientemente de la investigación que realice la oficina del panel de fiscal especial, que se pueden atender en la Cámara utilizando los mecanismos de investigación que se tienen en los reglamentos y en el Código Político de Puerto Rico. Yo traje, por ejemplo, para ir un poco a la historia, y ya mismo seguimos con el contexto puntual ahora mismo en esa investigación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que en Puerto Rico no solamente hay dos precedentes superpúblicos, Cerro Maravilla y el caso del Instituto del SIDA. El caso del Instituto del SIDA, ustedes lo conocen mejor que todos en la legislatura de Puerto Rico, porque partió de una investigación de David Noriega, y que precisamente le estableció al Ejecutivo y a la propia jurisdicción federal por dónde debían ir con relación a esa investigación. Y no hubo ninguna limitación, ni ningún presidente, ni ningún gobernador que dijera, espérate, páralo, porque hay que tener deferencia con esta otra rama de gobierno. Pero yo quisiera que más allá de eso, usted me dijera si hay posibilidades de que hoy que hay sesión, los legisladores, la Asamblea Legislativa, porque que yo sepa, el presidente no ocupa la posición que dicen los casos y dice la jurisprudencia, que es quienes tienen el poder de investigación, son las asambleas legislativas. Si esos legisladores se pueden parar de frente y pedirle al presidente que precisamente mediante resolución se vote para continuar con esa investigación. Bueno, ese fue el planteamiento que yo le hice ayer, lo hablé y lo discutí con el autor de la medida. Ajá. La investigación que se está haciendo es a base de una resolución investigativa aprobada por el cuerpo. Exacto. Por lo tanto, es un mandato del cuerpo hacer la investigación. El autor de la medida, el representante Valera, tomó como buena mi posición de solicitar al cuerpo la revocación. Otra cosa es la decisión que se tome política en el cuerpo, pero el hacer el planteamiento me señaló que lo iba a hacer. Yo le voy a dar, como autor de la medida, le voy a dar la deferencia que lo haga él. Y además, en el momento en que lo hará, esas son las complejidades de la vida, yo tendré que estar en la vista de permiso, pero sí, yo lo planteé públicamente de que se puede hacer esa petición al cuerpo, de que el cuerpo ordene que se continúe con la investigación, y veremos a ver si el autor de la medida, pues, que creo que lo va a hacer, lo plantea durante la mañana o la tarde de hoy. ¿Por qué usted cree que quieren paralizar la investigación en la legislatura? Bueno, yo creo que esto es una decisión política, esto no tiene que ver nada con el FEI. A mí me da un poco hasta de por decirlo de alguna forma, risa de que la carta del presidente habla de un seminario que él estuvo tomando con el panel de FEI. Yo estaba en el mismo seminario. O sea, yo no tengo ningún problema de ir a aprender pero sobre el tema del FEI, pero nada de lo que dijeron allí limita o puede limitar los poderes legislativos de la Asamblea Legislativa, en este caso de la Cámara de Representantes. El FEI hace su investigación, y te digo más, he dicho dos cosas: puede continuar investigando todo lo que está investigando, pero si incluso queremos por deferencia los dos asuntos particulares que está investigando el FEI, pues detenernos sobre esas preguntas y preguntar sobre un montón de cosas que yo he señalado públicamente que son ilegales, que están vinculadas con esas investigaciones, pero no directamente. Si queremos hacer eso, y si queremos preguntarle a los que están bajo investigación del FEI, pues los mecanismos están también, ellos levantarán sus posiciones, sus derechos a base de sus derechos constitucionales, y la comisión
y la Cámara tomará la determinación sobre esos asuntos particulares. Porque aquí sí hay que señalar que como hay unas investigaciones abiertas, hay testigos que están citados que no van a querer hablar, claro, que no van a querer hacer ningún tipo de expresión porque hay un problema de autoincriminación posiblemente. Yo no estoy diciendo que lo es, pero ese es el derecho que van a levantar, ¿no? Porque están bajo una investigación. Por lo tanto, en términos de las cosas específicas que están bajo el FEI, pues yo planteo ese análisis o esa preocupación. Pero y a uno no le gusta estar hablando de uno, pero yo fui el que traje en medio de las pistas porque analicé los cientos de documentos que nos enviaron. Fui la persona que planteé y que el DITOP está diciendo que está haciendo una investigación sobre eso, de que la imposición de las multas son ilegales, pero que por el otro lado no se hizo ningún referido al Departamento de Justicia sobre los hallazgos que encontraban ilegales en los centros de inspección y posiblemente los delitos estén prescritos. O sea que ahí hay una negligencia crasa del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ahí no hay ningún mecanismo sobre cómo es que se llevan sobre los acuerdos. Y puedo añadir también, y ayer lo analizaba, de que incluso la gente que está siendo investigado por alguno de estos temas, ante la irresponsabilidad y negligencia del DITOP podrían salir bien porque es que estaban imponiendo multas, estaban llevando a cabo unos procesos en violación de la ley, estaban haciendo a la gente que no lo podía hacer, un desastre total en términos de procesar y aplicación de la ley. Todo eso, además está el tema del contrato con las compañías privadas. Exacto. Y está el contrato, y está el asunto también que surgió en la última vista. Mira que han sido importantes las vistas y tengo que reconocer que el presidente de la comisión la ha llevado bien, ¿no? El tema de que desde junio pasado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas no visita centros de inspección para auditarlos, investigarlos, a inspeccionarlos. Están por la libre. Que habrá un grupo de ellos que lo estarán haciendo muy bien, perfecto. Pero si ha habido todo un señalamiento de irregularidad durante los últimos 4 años, no estamos yendo a auditar, a inspeccionar porque estamos preparando unos nuevos protocolos. ¿Qué protocolos ni protocolos? Si lo único que tienen que hacer es seguir los procedimientos bien, no hay que inventarse la rueda. Pues esos son hallazgos de esa investigación, esos son hallazgos de las cosas que se están haciendo. Y yo creo que era importante que el secretario del DITOP personalmente dijera aquí, como jefe de la agencia, por qué no están haciendo esto. ¿Cuál fue el resultado de las multas? ¿Qué van a hacer con el problema que tienen de aplicar miles de dólares en multas, de delitos que están prescritos, de asuntos? El de Hacienda tiene que explicar cuál ha sido la pérdida de dinero por todas estas ilegalidades que se han cometido. El asunto de que no habían cuentas identificadas. No, el DITOP nunca abrió una cuenta para depositar esas multas. El secretario del DITOP tiene que decir cuáles han sido los mecanismos para seguir cerrando centros de inspección que no cumplen con la ley, si alguno. O sea, te estoy diciendo a grosso modo. A grosso modo, de las que yo podría hacer en una vista pública, a ver si continuado el proceso. Y por último, te quería decir que lo que dice el presidente de la Carta, que además que es una falta de respeto a los que somos legisladores de esa comisión, decir que mediante vista ejecutiva no se puede garantizar que nosotros los legisladores no cumplamos con las reglas de la comisión. Bueno, pues es una cosa bien terrible porque aquí ha habido vistas ejecutivas y el más que ha hablado públicamente de lo que pasó en las vistas ejecutivas es el propio presidente de la comisión. No hemos sido los legisladores de minoría. Incluso yo lo único que yo dije públicamente de esas vistas ejecutivas era que no deberían ser ejecutivas, que la información que se estaba brindando allí que no hablé de cuál era la información, de que deberían ser públicas, y me dieron la razón y empezaron a celebrar las vistas públicas y el país pudo ver de qué se trataba la información que estaban brindando los centros de inspección. Cuando fue la ex secretaria Ailín Vélez Vega, ¿usted estuvo? No, yo ese día estaba dando una conferencia fuera caramba. En una universidad. Pero leí, claro, porque ese es el otro de los problemas. Eso no tiene que ver directamente con la vista. Aquí uno hace su calendario de trabajo y el día antes te lo cambian las comisiones, porque ellos deciden cuándo y dónde, ¿no? No hay una diferencia a preguntarle a uno. Ya tú tienes, como en el caso mío de esa vista, esto es una nota en cárcel. Hace 2 meses y medio me había comprometido con los estudiantes de la Universidad de Arecibo para ir a hablarles. Y el día antes cancelarlo estaba fuerte. Pero la seguí, después me senté a verla
y luego le utilicé esa información para la próxima vista. Y ella tiene mucha responsabilidad vicaria sobre esto, de permitir que Arturo Delis llevara a cabo cierres de estaciones, de que se impusieran multas que no podía imponer él y que estaban mal impuestas porque no cumplían con la ley. Todo eso lo tengo yo claro. Lo que pase hoy, usted estará o no estará, pero obviamente tendremos la sesión pública, si va a ser por la mañana o va a ser por la tarde. Bueno, estará la compañera Adriana Gutiérrez de Lebrón. Yo digo que yo no estaré porque estaré el presidente de la Cámara y este servidor y 7 legisladores más. A la misma hora de la sesión estaremos, que no debería hacerse, pero yo no decido eso, estaremos en medio de la vista del proyecto de permiso, del proyecto 1213. Otra cosa es que decidan abrir los trabajos de la sesión cuando acabe la vista. Cuando acabe la vista. Bueno, pues ya sabremos. Y cualquier cosa, un texto, por favor. Gracias. Buen día. Claro que sí. Cuenta con eso. Vale. Buen día. Saludos. Bueno, me parece importantísimo, porque yo creo que quien único ha hecho un análisis sobre la participación de Ailín Vélez Vega en esa investigación ha sido Bonita Radio. Precisamente que diga el legislador que no estuvo presente, no le pudo hacer las preguntas, pero la siguió y vio la vista. Decir que la responsabilidad vicaria es de Ailín Vélez Vega. Y yo me alegro que esto ocurra. Me parece terrible para el país, pero me parece que es importante que tomen las decisiones informadas, sobre todo cuando hay un legislador que les está diciendo lo que hizo Ailín Vélez Vega de dejar que Arturo Delis cerrara estaciones de inspección, hiciera lo que le diera la gana en el departamento, es responsabilidad de la secretaria. Precisamente porque nuestro análisis aquí ha sido cómo los medios de comunicación crearon en Ailín Vélez Vega y en otros jefes de agencia para allegarse los anuncios de las agencias de gobierno, incluida la que dirigía Ailín Vélez Vega, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, los anuncios a su facturación y a sus programas de entretenimiento. Porque esa es la irresponsabilidad que ha tenido aquí algunos periodistas que participan de esos programas de entretenimiento y algunos que dejaron de serlo hace mucho tiempo y que ahora alegan que el periodismo está bajo ataque. No se hagan las víctimas, porque ustedes han sido victimarios de que el periodismo esté bajo ataque. Y en el caso del DITOP y de la investigación que se produce desde el periodismo y que tiene que acoger todo el mundo, porque es un escándalo lo que está pasando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ahora, gracias a esos que se elevaron como figuras de entretenimiento, tenemos a las agencias emitiendo multas que posiblemente, como dice el legislador, sean ilegales y actuaciones ilegales que tienen responsabilidad aquellos que dirigían las agencias, como la ingeniera Ailín Vélez Vega, con fondos públicos. Me parece que es súper importante, porque yo soy bien justa en esto. Quien no tuvo que ver, no tuvo que ver, pero quien tuvo que ver, ahí está. Y por eso me parece todavía más importante que Mary Fuster la tiró al medio. No, la responsabilidad es de ella. Ese era su ayudante, no era el mío. Yo seguía instrucciones de ella también, incluso. Por eso es que es responsabilidad vicaria. Ingeniera, búsquese un abogado que le explique exactamente qué fue lo que usted hizo mal cuando dirigió la Agencia Constitucional del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que el país merecía que fuera diligente en el cumplimiento del deber y no lo fue. Y queda claro cuando tiene que participar en investigaciones que paraliza Johnny Méndez, pero que llegó hasta usted, sobre cómo se dieron las cosas ahí en relación a los malvetes. ¿Y cómo se dan? Por eso es tan importante que el secretario diga por qué desde junio no se va a las estaciones. Están por la libre, porque ellos están haciendo protocolos. Miren si son mediocres y son del Partido Nuevo Progresista. Por eso barrieron. Por eso ellos dicen que son mejor gobierno. Juzgue usted.
si son mejor gobierno. Vamos al tema de lo que parece convertir otra vez a Tomás Rivera Chats detrás de un jefe de agencia. Y esta vez tiene que ver con Joseph González, el agente del FBI. Joseph González supuestamente dejó que pasara por el proceso de ascenso un agente que era escolta de Janet Parra cuando Janet Parra fue nominada por la gobernadora como secretaria del Departamento de Justicia y Tomás Rivera Chats la colgó. En ese esfuerzo hubo muchos incidentes para que Tomás Rivera Chats dijera que Janet Parra no debía ser confirmada. Entre ellos, que supuestamente el agente Abiel Soto Méndez fue el que llamó a un supervisor en la superintendencia del Senado para averiguar qué estaba pasando con Janet Parra y su nombramiento. Y eso fue una investigación administrativa porque supuestamente también se pedían, él llamaba para que dijeran quiénes eran las personas que estaban yendo al Senado al proceso de evaluación de ese nombramiento. Y dice Joseph González, y no lo dice nada más en un solo medio, lo ha repetido en varios medios, pero se lo dijo a la colega Mili Méndez que Abiel no había cooperado con esa investigación y que se le dio una amonestación. Ahora Tomás Rivera Chats está cuestionando cómo se le da un ascenso a una persona que no colabora con una investigación administrativa por lo que se tiene que amonestar. Todo esto me parece que en esa posición en que está Tomás Rivera Chats de querer establecer que él es el que hace realmente el trabajo de investigación, pero sobre todo el trabajo de fiscalización al Ejecutivo, y que el Ejecutivo no está funcionando. Lo está haciendo lo hizo con Ciary Pérez Peña, lo ha hecho con otros jefes de agencia, lo ha hecho ayer de otra manera con Héctor Joaquín Sánchez diciendo que retire ese proyecto, pues yo estoy segura que le pidió a Héctor Joaquín Sánchez que retirara el vergonzoso proyecto de hacer a la calle Loíza con el nombre de Pedro Pierluisi. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en este país? Hasta eso se quieren robar los PNP, políticos que han dirigido y dirigen este país. Los nombres de las carreteras, lo que se conforma como una organización social que nombra sus sectores por un asunto particular histórico, pues ahora hay que ponérselo a los políticos, que han sido hasta investigados por corrupción. Pero en el caso de Abiel, del agente Soto, pues sí, hay un planteamiento. ¿Y contra quién la emprende Tomás Rivera Chats? Pues la emprende contra Joseph González. Yo he dicho que a mí me parece un overkill lo que está haciendo Tomás Rivera Chats, que le puede hacer daño dentro de su cuadro político y su colectividad, porque obviamente ellos son igualmente PNP y van a cerrar filas o han cerrado filas en el pasado. Y hay mucha gente preguntándose del Partido Nuevo Progresista cómo es que es tan evidente el enfrentamiento, que Tomás Rivera Chats está haciendo todo lo posible porque Jennifer González tenga un mal gobierno, pero eso redunda en el Partido Nuevo Progresista. Y me parece que una vez más llega ahí. Ahora, hay un grave problema en todo esto. Y es que el Ejecutivo no le deja de dar las oportunidades a Tomás Rivera Chats para decir que hacen las cosas mal. Que yo vuelvo y repito, el Ejecutivo ha sido bien lento en la estrategia y definitivamente tiene a Tomás Rivera Chats, a los jefes de agencia a la defensiva. Porque ¿qué es lo que hace Joseph González? Como él habla con todos los periodistas, menos con los periodistas que le hacemos las preguntas difíciles.
Pues Joseph González coge el teléfono y llama a sus periodistas y les dice, mira, yo quiero contestarle a Tomás Rivera Schatz. Entonces está contestándole siempre a la defensiva, porque es que no hay manera. Porque no, ¿cómo puede justificar que le diga a la colega periodista que el entonces agente no cooperó con la investigación, pero lo ascienden? Pues ahí hay un cuestionamiento, y es un cuestionamiento legítimo. Ahí es donde está la crisis. Si Tomás Rivera Schatz va a hacer un esfuerzo de que esto cese y de hacer las paces con el Ejecutivo, yo honestamente no creo que sea así. Creo que Tomás Rivera Schatz, de alguna manera bastante misógino en sus análisis, porque lo es, está apostando a que va a poder tumbar a Jennifer González porque ella es mujer. Como trató de hacerlo antes con los macharranes y lo dejó. Y ahora es amigo de Pedro Pierluisi y ahora lo quiere traer otra vez por la puerta de atrás. De Bebos, allí en la calle Loíza. Pero me parece que por ahí van los tiros y que también tiene un problema la secretaria del Departamento de Justicia, que ya mismo vendrá por ella. Y tiene que ver con lo que no ha hecho la secretaria del Departamento de Justicia. Todas las investigaciones, fíjense lo que estaba diciendo el propio Denis Márquez. Todas las investigaciones que hoy se están descubriendo por razón del periodismo y que en este caso Cheito Hernández en la Cámara la trajo con relación a el lío de los malbetes, estamos hablando que pudieron haber estado en el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia, ni Domingo Emanuel y ni Lourdes Gómez han hecho nada sobre eso. Y cuando hacen algo, la cierran, como el caso de Susan Roy Fuerte. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las administraciones del PNP desde que empezaron en el 2017. No es de ahora, desde que empezaron. Que el Departamento de Justicia no ha funcionado nunca en las 3 últimas administraciones del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ocurrirá con lo que está pendiente? No sabemos. No sabemos si la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico ha hecho algo y hace algo. Honestamente, yo creo que no. Yo creo que las instrucciones de Trump no es trabajar con esto. Será si ganan los demócratas en los midterms en el 2028. Pero me parece que ahí hay un desfase. ¿Cómo lo va a resolver en términos político-partidistas Tomás Rivera Schatz? Yo creo que él está tratando de dar duro para ver si tumba a esta administración. Yo creo que puede provocar lo que sea. Pero en el medio de eso hay vamos a decir, unos esfuerzos de personas allegadas a la administración de Jennifer González tratando de erosionar ese poder que está teniendo Tomás Rivera Schatz, sobre todo con los legisladores senadores en el PNP. Y esta es Heidi Weiss, la compañera de Zaida Cucuza Hernández. Y Heidi Weiss trajo ayer este mensaje cuestionando el capital económico que tiene Tomás Rivera Schatz. Está hablando de lo que tiene desde el punto de vista de cuestionar de dónde sale, que no viene de familia adinerada. Y obviamente ahí pone en entredicho todo lo que supuestamente tiene Tomás Rivera Schatz. Nosotros lo hemos sacado aquí con documentos, las propiedades, cómo tiene dinero fuera de Puerto Rico, cómo supuestamente tiene una colección de relojes. Y yo he traído información documental sobre dónde guarda los caballos, dónde creó una hacienda TRS con sus iniciales, con caballos en Isabela, etcétera. Por ahí pueden venir los tiros del Partido Nuevo Progresista, de la facción de Jennifer González Colón sobre Tomás Rivera Schatz.
Y hay algo que es posible que tenga Jennifer González guardado sobre Tomás Rivera Schatz que vaya por esa línea, que tiene que ver con quién o dónde debería estar la información financiera de Tomás Rivera Schatz. Departamento de Hacienda, obviamente. Me parece que ese es el mensaje que está enviando Heidi Weiss con este mensaje. Si por ahí es que viene, si de esa manera es que van a tumbar a Tomás Rivera Schatz, pues Tomás Rivera Schatz no le ha contestado, que yo sepa, esta mañana a Heidi Weiss. Pero si es por ahí, esto se va a poner interesante. Porque Tomás Rivera Schatz ha tenido acceso a las planillas de gente como Mariana Nogales y sabemos lo que trató de hacer con ella, que fue 2 veces al Tribunal Supremo y no ganó. Esa es por la gente que tiene en el Departamento de Hacienda, por la gente que tiene en el CRIM, por la gente que tiene en las agencias, que él saca eso y se lo pone de frente a sus enemigos políticos. Me da la impresión que siendo ejecutiva, dominando la rama ejecutiva, tiene información sobre eso Jennifer González Colón y su facción política. Y me parece que por ahí es que viene el mensaje contra Tomás Rivera Schatz. Si está apertrechado, si le puede decir al país si en efecto él tiene 2-3 millones de dólares en capital, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuál fue el pleito que ganó? Porque Tomás Rivera Schatz sabe que no ha visto un solo caso civil que le haya dejado 4 o 5 millones de dólares en capital. Nunca. Él salió de la fiscalía a tener un bufete con el amigo Roberto Alonso, que es el que siempre lo juramenta en la presidencia, y no vieron un casito que le dejara chavo, ni vieron un caso de un narco que le dejara 7 millones de pesos, porque los tenía que haber reportado. Así es que me parece, gente, que estamos viendo el principio y quedan 2 años. Esto no se acaba mañana. Esto se puede acabar mañana si hay una amenaza de una información que sea peor contra la gobernadora o contra Heidi Weiss o contra el que se atreva a traerle información a Tomás Rivera Schatz. Pero yo creo que esto está empezando y va a ser interesante. Y Tomás Rivera Schatz, y voy a dejar esto como último, es el padrino político con Elías Fernando Sánchez Sifonte de Valery Rodríguez Erazo. Y esto es lo que ayer estaban en una actividad, nada más y nada menos que Valery Rodríguez Erazo, el licenciado José Chejulio Aparicio y el ex secretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Va a ser interesante, porque el junte de estos 3 no es un junte de miembros del Partido Nuevo Progresista. José Julio Aparicio es popular, es un contratista del Partido Popular, ha sido una persona que le busca dinero a los candidatos del Partido Popular. Y estamos hablando de la gente que se va a prestar, porque son parte también, es un fundamentalista religioso, dice él, que habla en contra de la comunidad LGBTQ, es una persona de derechas desde el punto de vista social y obviamente neoliberal, que cree que el dinero debe estar en manos de la empresa privada, aunque él viva de los contratos o haya vivido en parte de los contratos de su contacto con el Partido Popular. Ojo con ese junte. Ojo con ese junte. Y José Julio Aparicio, a quien conozco, sabe que hay información que no habla tan bien de él en esas lides, de buscar dinero y de llamar a Fortaleza para saber qué pasa, que la gente mía no tiene contratos, etcétera, etcétera. Algo que es Standard Operating Procedure en el Partido Nuevo Progresista. Y ese está hoy con Pablo José Hernández. Ponlo en la nevera. Después no se pregunten por qué la gente dice que son los mismos. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden siempre ir a nuestras páginas fundacionperiodismo21.com,
bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre lo pueden hacer también en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 y envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, envíos a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, nos vemos mañana. Otra vez a las 8 en otro Noticias con Café. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.